Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Santiago Argüello Mejía. Santiago es PhD en Criminología, doctor en Derecho por la Universidad de Lovaina en Bélgica, fue director nacional de Política Criminal de la Fiscalía. Ocupó varios cargos en el sistema penitenciario y ha trabajado para Naciones Unidas en temas de derechos humanos y también fue defensor del pueblo adjunto. ¿Cómo es que en el Ecuador no existe gente preparada, capacitada, que no hay técnicos para administrar el sistema penitenciario ecuatoriano? Aquí tenemos un ejemplo con Santiago. ¿Qué es lo que pasa entonces? Bienvenido, muchas gracias. Una vez me hizo la misma pregunta otro querido amigo como vos. Y yo le conté anecdóticamente que si él se ha ido al churo del Alameda, que vos también hacías eso cuando eras niño. Entonces le digo, el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel. Dice, llegas al cuarto nivel de formación, de capacitación, de interés en tu país, de compromiso, llegas al cuarto. Y cuando vas a curvar al quinto, ahí estás en absoluta desocupación. Porque en este país no existe bajo ningún concepto el criterio de mérito. Cuando vos quieres optar por un cargo, siempre te van a preguntar, ¿y usted de qué partido es? ¿Y usted amigo de quién es? ¿Y cómo quiere llegar a esto si no cotiza en otros casos? Sí, Entonces ese es el detalle. Santiago, y haces una muy buena referencia o analogía, porque por lo general los últimos que están en los partidos políticos son los que van a dirigir las cárceles del país. Es decir, sí, se le da un tratamiento peyorativo desde ese momento, no poniendo técnicos, que sí los tenemos en el Ecuador, y te lo digo en serio, poniendo como referencia precisamente tu experiencia y tu gestión gracias, y tu preparación. Hermano. Pero gracias. Eso es lo que tiene que cambiarse. El cocolón de la olla es justamente eso, el sistema penitenciario. Recuerdo yo una vez, perdonarás que yo soy medio anecdótico, me fui a una cárcel, creo que era en Riobamba, y el señor que me salió a recibir era el director de la cárcel. Y me dijo, vea, sinceramente yo no sé qué hacer aquí, dice. Mi hijo es decán del presidente y él le ha dicho que necesito yo trabajar. Yo me dedicaba al trapiche y ahora, dice, me pusieron, dice, perdón, sin peyorizar a nadie, me pusieron una disyuntiva. O acepto el cuerpo de bomberos o acepto el sistema penitenciario. Y yo acepté venir de director de la cárcel. Entonces, ese más o menos es el modelo. Sí, sí. No formamos a nadie. Hace 30 o 40 años nosotros presentamos una propuesta de una escuela de formación, no solo de guardias carcelarios, porque eso lo hicimos en algún momento. Parte del problema. Es parte del problema y es importante que a esa gente se le forme, pero también de formación, de capacitación continua para otros niveles, profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, gente que realmente colabora de cerca. Esto es lo que hay que analizar y visualizar, porque si no nos quedamos, mi amigo Wilman, en el tema de la seguridad. Sí, sí. Entonces yo acabo de oír una entrevista en la televisión y el señor dice, lo que hace falta es un sistema penitenciario fuerte. Está pensando justamente en la respuesta equívoca que dio el gobierno actual. Exacto, exacto. Ahí quería una evaluación. Cuando llegamos. El gobierno de Lenín Moreno se ha equivocado en las respuestas dadas al sistema de rehabilitación. Plenamente de acuerdo. No ha habido una gestión pública en materia de justicia penal y penitenciaria, ¿no es cierto? Ha habido lo último, las masacres, que es una demostración de una situación descontrolada. Vamos al primer paso de la solución. Contigo, Santiago, ¿qué propones? Vamos de inmediato a eso. Yo te agradezco que tú hayas introducido, como eres un periodista perceptivo, inteligente, que hayas introducido el tema y la dimensión de la justicia penal. Porque esto, nos hemos olvidado que las cárceles eran parte del sistema de justicia penal.
que eran el último eslabón y que había que cuidar ese eslabón para que no suceda lo que sucede hoy, pues. Un apéndice. Un apéndice maltrecho de todo lo que ha significado la justicia penal. Perdón un segundo. Entonces, a mí me parece que tú has hecho el mejor planteamiento, que es decir, dejémonos de vainas, dejemos de hablar del tema de las falencias, de las dificultades y todo eso, y empecemos a hablar de las respuestas que requiere el sistema penitenciario actual. Ok, entonces la justicia penal, ¿cómo hay que entenderla? Ubicando jueces especializados en la materia para desconcentrar precisamente la promiscuidad y el hacinamiento en los centros carcelarios. Lo que ha visto la gente últimamente es un capitán que estaba relacionado con el cártel de Sinaloa, que salió, dicen en prelibertad, no es prelibertad porque eso ya no existe, es del código del año 82 y eso ya quedó sin vigencia. Sin embargo, lo utilizan los oportunistas, los sinvergüenzas, la gente que sabe que puede medrar ahí en el sistema penitenciario, ganarse una platita con la gente que tiene recursos para contratar abogados, gente que les saque del fondo del pozo. Okay. Entonces, ese es el detalle que nosotros hemos venido viviendo. Yo creo, a ver, cuando me preguntan en general por el tema penitenciario, yo digo, no hagamos lo que siempre hacemos, mirar para otro lado. Porque eso es un error. Yo quiero que empecemos a mirar ese espacio que en apariencia nosotros lo utilizamos para la enmienda del detenido, para esto, para lo otro, para una serie de fines, para incorporar trabajo en las cárceles. Bueno, todos los fines que puedas imaginar. Pero todavía, Santiago, no me explicas el sistema de la justicia penal. ¿Cuál es ese paso? Lo que pasa es que a eso estaba llegando, hermano. Si las cárceles y el sistema penitenciario es parte del sistema de justicia, lo que falta en el sistema penitenciario es que se haga también justicia al interior y de que no haya estos casitos que tú conoces perfectamente como Rasquiña y compañía. ¿Por qué? Porque hay una gran corrupción y entonces no existe. ¿Qué es lo que pasó tradicionalmente? Que nosotros encargábamos a un sistema administrativo de prisiones, a la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, a lo que provino, todo ese sistema, le encargábamos no solo la administración de las cárceles, sino también las decisiones jurisdiccionales. Y aquella pena que dictaba el juez se quedaba en cero, porque ahí un informe X, una manipulación podía permitir que las cosas fueran de otro sentido. Pero ¿a qué etapa te refieres, Santiago? ¿Cuando existía el Ministerio de Justicia y deja solo al sistema de rehabilitación social o más atrás? Esto ha sido de siempre. Yo recuerdo haber conocido a un narcotraficante que yo he trabajado dentro de las cárceles, entonces entraba a su celda, él me comentaba y yo aprendí mucho de la vida del modelo como es del narcotráfico a través de él. Y ese narcotraficante un día me dice, ya tengo arreglado el asunto, dice, ya hablé con mi coronel, con la otra, con la secretaria, con tal y cual. Y dice, y le digo, pero eso te debe haber costado un ojo de la cara. Sí, dice, le tuve que dar mi BMW, que sabes que me vienen a ver, mi BMW gris. Y después el sinvergüenza, el director nacional, conducía ese vehículo. Terrible. No tenía la menor vergüenza. Pero no me costó solo eso, dice, tuve que regalarle una casa que yo conocí después por interés periodístico, una casa que estaba cerca de la Orellana y que tenía, imagínate en dónde estaba, era una casa entera, le tuvo que dar.
Entonces, esto ha venido funcionando siempre. Hasta ahora. Hasta ahora, y con los informes que salen del interior de las cárceles y después, yo no sé, este negocio es una cosa excesivamente grande. Ahí, en el cuento que te lanzo, que no es cuento, está cómo ha funcionado siempre el mecanismo de liberación anticipado de presos. Ok, Y ahí entonces, salen los peores delincuentes, se devuelven a la sociedad. ok, Santiago. Entonces, digámoslo frontalmente, hay que mantener o sacarla de los centros carcelarios a la Policía Nacional. Nadie lo ha dicho así. Solamente te pregunto, mi querido Santiago. Cuidado, creas que es una pregunta inducida. A ver, la Policía Nacional del Ecuador, una institución a la que respetamos, inclusive hemos servido, yo fui profesor de la Escuela Superior algún tiempo. Y que está cumpliendo 82 años de vida institucional. Saludos a la honorable policía, sobre todo a los miembros dignos que no se han ensuciado las manos. Pero es la más criticada, es la más criticada. Debe salir de las cárceles, no hay manera. Y es criticada, ¿por qué? Porque el gobierno de Lenín Moreno, hay que decirlo con claridad, le ha puesto en los hombros al sistema penitenciario. Y entonces ahora tienes que entrar al director nacional del SNAI, cuadrándote, porque no sé si coronel o general, no tengo. General Moncayo. General, bueno, señor general. Y después los bandos medios, ahorita veo que han cambiado uno, pero todo el resto es de generales a coroneles. Sí. Entonces, a alguien se le ocurrió esta idea inoportuna de poner en manos de la policía. ¿Por qué razón? Porque piensan solo en términos de seguridad penitenciaria. Sí, pero yo me refería a la policía que se encuentra en los filtros, donde entra y sale motosierras, amoladoras, armas, droga, licor. Pero ahí estás infiriendo que son solo ellos los que lo meten ellos, lo meten los guardias, lo meten el personal. Y cuando yo voy, siendo yo autoridad en ese momento, voy a la cárcel de la Tacunga y me hacen pasar 3 filtros hasta avergonzarme. Les digo, disculpe, pero yo soy director, usted me está ofendiendo. No tengo nada, no llevo nada, ni celular, ni nada, no me revise. No, hay que revisarlo. ¿Y quiénes son aquellos filtros? ¿Policías o civiles? En principio tienen que ser policías, pero hay policías y militares en los filtros previos y después hacia el interior hay guardias carcelarios. Entonces, en esa cadena de custodia, de vigilancia, de chequeo, de revisión, ¿dónde está? ¿Cómo es que pasan los objetos? ¿Se vuelven invisibles? Yo no sé decirte, pero la corrupción es evidente. A día seguido de que me ocurre esto con los 3 filtros, casi les matan a unos mexicanos. Me vinieron a ver de la Embajada de México porque les habían macheteado con unos machetes gigantes a dos mexicanos que estaban presos ahí, que no eran angelitos, pero no merecían que les mataran de esa forma. No les mataron, pero les hirieron a los 2 mexicanos. Y entonces uno se pregunta, pero si me hicieron tantos controles, ¿cómo es que entra esto? Ahí la respuesta solo es la corrupción. Y entonces, pero déjame decirte una cosa, Wilma. Dale. El día que tú manejas un centro carcelario e introduces el concepto de hacer justicia también al interior, ese día todas las cosas se arreglan. Ponme el ejemplo. ¿Cómo hay que hacer justicia adentro? ¿Cómo se entiende esa expresión? Verás, todos los días hay que tomar decisiones. Yo he sido director de centros penales, he estado en Europa y en América Central con centros penales, hemos hablado con todo el mundo y entonces manejamos esto que el criterio es hacer justicia dentro de las cárceles. Por eso son necesarios esos jueces de control y vigilancia que existen en España y exceptualmente en algunos lugares existen y funcionan excelentemente bien. Y entonces, ¿cómo es que
al tomar decisiones, yo estoy transmitiendo una forma de ver el sistema y una forma de interpretar lo que se debe hacer. Por ejemplo, Entonces, mejorando la calidad de la sí, alimentación, la calidad de la habitabilidad, sí. ofreciéndoles oportunidades laborales, capacitación formativa, etcétera, etcétera. Cuando en algunos países se decide construir una cárcel, primero se construye un taller. Ese es el detalle. O alguna industria, algún mecanismo de ocupación de la mano de obra penitenciaria. Yo he escrito un libro sobre trabajo en las prisiones y visité muchas cárceles, inclusive en Europa, para saber si había posibilidad. Fíjate que en Noruega, que es un país interesante, había una fábrica que se llamaba Nickel House, que era lo que vendían ellos, casas prefabricadas. Entonces vos querías hacerte tu finquita, comprar una casa prefabricada, te lo vendía Nickel House, pero tú nunca sabías ni te enterabas que eso era mano de obra penitenciaria. Qué Se construían interesante, qué totalmente interesante, en las cárceles. qué interesante. En otros países han sido dos respuestas en eso del trabajo penitenciario, te digo al paso, para mí es gestión. Hay países en los cuales es más grande la regie de trabajo penitenciario, lo que se dedica a los trabajos penitenciarios es una institución más grande que la propia Dirección de Administración Penitenciaria. Es más grande, es más importante. Entonces, ese es el tipo de cosas que debemos incorporar, pero no se pueden incorporar con gente incompetente que no conoce el tema. Pero no me has dicho todavía si hay que mantenerla ahí a la policía o hay que sacarle a la policía reemplazándola por otra organización uniformada. ¿A quién le pones? Discúlpame que te devuelva No, la está muy pelota bien, de está juego. muy bien. ¿Por qué? Porque es necesario, porque son filtros externos. Si se interpreta bien las cosas, necesitamos control policial, control de seguridad ciudadana, control público en el exterior de las cárceles. Ok. El día de hoy, yo he visitado muchos centros y están por dentro, se pasea, cuando son cárceles grandes, se pasean en los patrulleros y lógicamente ahí entra y sale todo lo que tú quieres. Entonces, Oh, no conviene que esta gente pase el ok. filtro. Ok, ok. Entonces, en el perímetro externo, la policía e internamente los guías penitenciarios, Sí. debidamente formados. Un guía penitenciario cargado de valores, que era lo que nosotros estábamos pretendiendo hacer con los primeros cursos de formación de guías penitenciarios que los hicimos hace 30 años y que no nos permitió hacer la escuela de estudios penitenciarios. Pero esto, porque si le cargas de valores, entonces cárgale también de formación y cárgale también de carrera profesional Y de buenos salarios. y buenos salarios. Todo eso va junto. Una ocasión yo hacía la exposición de esto, hagamos de escuela, etcétera. Entonces, como yo pienso en el ser humano y veía el sufrimiento y la situación de miseria que vivían estos pobres ciudadanos, proponía yo que en el centro, en esta institución cuasi universitaria, hubiera una piscina. Pucha, se les paró los pelos de punta, ¿cómo así para esta gente una piscina? No sé. Sí, necesito yo que ellos vayan a descansar, que se distensionen, que después de 24 horas de un motín carcelario puedan ir por lo menos a nadar. Deberían tener sus gimnasios, sus cosas. No entiende la gente. Ahí viene la justicia penal de la que tú hablas, ¿no? Y la justicia penal también tiene que ver con otra cosa interna que no maneja la gente. Un día yo me voy a una cárcel y le veo formaditos a la gente. ¿Y esta gente para qué le forman? Le forman para que pase el control de la dentadura donde el odontólogo. Entonces yo me pregunto,
que a vos te ponen en una cola para obligarte a que pases el control de tu dentadura. ¿Te están o no te están despersonalizando, incapacitando para tomar decisiones? Entonces, este pensamiento que me quedó en la cabeza me permitió formular a mí que necesitamos ese espacio de justicia tras un plan positivo con programas y proyectos desarrollados. Esto es importante, como un servicio para los PPE. No es que vas a obligar a trabajar, no es que vas a obligar a levantarte a las 7 de la mañana a hacer la disciplina, no es eso. Es crear un servicio, crear varios servicios que estén a la mano de ellos y que ellos los tomen y que se genere eso que es consistente en el régimen progresivo, de que vayan abonando a favor de su liberación anticipada, a favor de otros compromisos que puede tomar el Estado. Claro, pero Santiago, también es importante que haya orden, disciplina, Sí. ¿no es verdad? Y que haya también el esfuerzo. Hay centros carcelarios en el planeta en donde les dicen a los señores PPLs que para alimentarse diariamente deben ganarse ese sustento trabajando. Eso es sumamente difícil. Cuando se pronuncia es facilito, pero cuando se lo quiere hacer. Verás, te voy a contar que la penitenciaría del litoral, que era penitenciaría modelo, recordarás tú. Sí, señor. La penitenciaría modelo contaba, nadie sabe esto, con 300 hectáreas de terreno hasta el río. 300 hectáreas. Okay. Una propiedad agrícola gigantesca que podía ser utilizada. Digamos que yo me ponga a producir las 300 hectáreas, lo máximo que llegamos a producir fue 20 hectáreas de una ocasión que producimos arroz o algo de eso. Lo que queríamos producir mangos también, bueno. Y entonces, ese trabajo habría sido bienvenido para organizar, pero no es fácil. Entonces yo digo, hay dos respuestas. Una es la gestión del sistema laboral penitenciario y otra es la participación social organizada. Entonces, juntando esos dos elementos, capaz que logro ofrecer trabajo para el 10% de la población. Ponles a trabajar a 40,000. Yo mismo no tengo trabajo hoy. Y entonces, yo digo, empiezan a gestionar. No, es que hay que obligarles. La labor terapia, te dicen. ¿Qué es eso? A mí me gusta que me hagan el pedicure para sentirme mejor. Entonces, no es así de fácil. Es un problema complejo. La justicia penal, entonces, también está en retornar el Ministerio de Justicia, en otorgarles el presupuesto adecuado y no cortarles de $135 millones en el 2017 a 91 millones en el 2021. Todas estas circunstancias también hay que tomar la decisión. Un gran desafío para el nuevo gobierno. El gran desafío, yo he dicho casi con pena que no es falta de presupuesto, sino falta de imaginación. Hace falta que algunas cosas se hagan y no necesita un gran presupuesto. Por ejemplo, les dejé hecho un mapita del Ecuador con la distribución de los centros carcelarios. ¿Cuándo usted, querido periodista, ha oído hablar de centros de cumplimiento en este país? Nunca. Y es para eso que es el sistema de rehabilitación social. Lo más importante ocurre con los peores delincuentes, con la gente que tiene sentencia y sentencias largas. Para ese objetivo es significativamente importante el sistema de rehabilitación. Con la inteligencia estratégica, naturalmente. Con inteligencia, con lo que quieras poner de aditamento, pero bajo la observación de que lo principal pasa al interior de las cárceles. Porque si no, queremos mirar hacia otro lado y decir que el responsable es este, el responsable es aquel, que hay que hacer como ese juicio político. Hagan lo que quieran, pero todavía no me han dado la respuesta, o como decía ahora el entrevistado, un sistema penitenciario fuerte. Sí, esa es una cosa que podría significar tener una importancia
Naciones Unidas, ¿qué recomienda en este momento? En el caso del Ecuador, hay promedio 40,000 PPLs, Sí. 40,000 personas privadas de libertad. ¿Cuántos guías debe existir por cada número determinado de PPLs? ¿Qué es lo que Eso recomienda es Naciones una, Unidas, que también maneja este tema? es una buena pregunta. Ahora se habla de que necesitaríamos por lo menos unos 10.000 guardias carcelarios y contamos con menos de 1.200. No le pongas un número, ponle una idea. La idea es que necesitamos mucha gente y mucha gente formada, porque Sí, señor. Sí, es señor. el primer contacto del preso con la realidad. Sí. Y para hacer justicia necesito buenos guías carcelarios. Por ejemplo, guías que en el concepto que yo manejaba se hacían cargo de un grupo de presos. Pero si tienes 1.200, 600 están en sueños, los otros 600 van a trabajar y tienes que dominar la población de 40.000. Y además, todas las consignas que tienen que cubrir, así le llaman. La consigna de ir al tribunal con un preso o con 60 presos. Y total, las cosas tienen que tener alguna coherencia. En esos centros de cumplimiento donde es tan peligroso trasladar 60, 80 presos, hay que poner adjunto un juzgado de garantías penitenciarias que resuelva todos los conflictos que tiene el preso con relación a la administración. De acuerdo. Y lo que tú también recomiendas, los censos carcelarios permanentes. Eso es otro de los temas importantes. Y no es algún momento se creía que era una cosa cristiana, humanitaria, y que hacerle el... No, es una cosa absolutamente práctica. Si tú tienes 40.000 y 15.000 son procesados, que no deben estar sometidos a tratamiento, solo a trato digno, a trato eh, respetuoso de los derechos humanos. Esos 15.000 son un problema. Si yo me dedico a los 25.000, y eso es lo que dice la Constitución, el artículo 201 habla de que es la prioridad del sistema, lo absolutamente prioritario, son los condenados. Y esto no me quiere entender la gente, porque dice, no, está bien. Dice, no les hace daño, pues también que se sometan a algún tratamiento. Bueno, pero ahora también hay otra prioridad por resolver y que no te la he abordado en esta entrevista, pero que lo digo al final de este grato diálogo, Santiago. El Estado tiene que resarcir derechos a aquellos familiares y deudos de los PPLs fallecidos en las últimas masacres. El Estado tiene que responder por ello y probablemente hayan demandas a nivel internacional que lo exijan. Mira, este es un tema delicado. Yo estuve en la Defensoría del Pueblo. Yo creo que uno de las grandes deudas de este Estado es el fortalecimiento de una institución. El defensor del pueblo es el único que puede hablar por el pueblo, por ti y por mí, por todo. Es esa actitud de asumir el ente prioritario, el ente más significativo del respeto a los derechos humanos en una sociedad, se llama defensor del pueblo. ¿Para qué tenemos otras cosas? Ese defensor del pueblo debería ocuparse de estos casos y de otros. Ahora, si alguien te dice que esto ha sido una lucha entre el cártel de Sinaloa y la nueva generación, entonces, ¿vos qué haces? Los muertos corresponden a eso y entonces... El Estado no puede eludir su responsabilidad. Pero la responsabilidad del Estado es la falta de organización y es haber confiado. Yo le pongo este ejemplo a la gente. Si un día, por suerte para el país, le nombran a usted presidente de la República y usted dice que de lo único que se va a ocupar es de la seguridad ciudadana, la seguridad pública, seguridad integral, estaría haciendo un buen papel. ¿Qué es lo que pasa con la desnutrición infantil, con el embarazo adolescente? Te estoy solo poniendo algunos ejemplos. Sí, señor. ¿Qué es lo que pasa con todo lo demás, con la política que se debe aplicar a los hidrocarburos para pasarnos a otro tema? No es coherente que la respuesta sea
una respuesta securitaria. Santiago, Hace falta que sea otra cosa. finalizamos esta entrevista agradeciéndote y naturalmente nos dejas muy optimista porque hay senderos para solucionar el problema. Existe. Hay que tomar la decisión política y en espacios de comunicación como este estamos en esa línea de apoyo permanente y de reconocimiento. Quiero capitular este grato diálogo de reconocimiento a técnicos muy bien formados como tú que pueden dar un gran aporte a la nación para resolver esta gravísima problemática social. Muchas gracias, mi querido Santiago. Yo te agradezco y te mando un abrazo. Qué lindo el trabajo que sigues haciendo desde hace tantos años. Santiago Argüello Mejía, ecuatoriano PhD en criminología, que ha formulado aquí en el testimonial varias recomendaciones para solucionar el caótico problema del sistema carcelario y penitenciario del país. Muchas gracias una vez más, Santiago. Muchas gracias, encantado. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.